Bienvenidos al nuevo seminario de la Ferrer, donde hoy explicaremos cómo combinamos principalmente el método del cálculo de las necesidades hídricas en función de datos climáticos con datos de sondas de humedad para programar el riego y gestionar el agua en parcela. Es un placer para nosotros tener un nuevo seminario. Mi nombre es Francesc Ferrer, soy doctor ingeniero agrónomo y director de la empresa Lab Ferrer. A nivel del seminario, tiene una duración aproximada de 50 minutos. Es un seminario, digamos, un poco denso, pero que con información y referencias a las cuales yo creo que podréis volver más adelante y preguntarnos cualquier cosa. Tenéis el PDF de la presentación colgado en el apartado de documentos, así como unos Excels, unas hojas de cálculo. A nivel de preguntas y comentarios, nos gustaría que mientras los vais pensando, pues los vais planteando en el chat y nosotros al final cuando acabe ya todo, recogeremos todas las preguntas y haremos una especie de acta para contestarlas a nivel un poco por tema o por grupo. Creo que así queda una evidencia escrita y creo que puede ser más útil para vosotros. Y también el seminario se graba, entonces os enviaremos el enlace para poder verlo y luego supongo que la semana que viene lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, que es Biofísica Ambiental. Para más información, os remito de nuevo a nuestro canal de Biofísica Ambiental. En la web de Meter Group también hay muchísima información y muchos webinars. Y luego también en nuestro blog de Biofísica Ambiental, donde hay artículos de contenido. Siempre nos podéis enviar un correo electrónico con cualquier duda o cualquier planteamiento. ¿De dónde nació este seminario? Pues nació de una necesidad de estandarizar el método del uso de sondas de humedad del suelo para la gestión del riego. Nosotros lo llevamos haciendo más de 15 años, pero recientemente, debido a, digamos, a una serie de casuísticas, también hay más presencia de empresas que ofrecen este tipo de soluciones. Vimos la necesidad de explicar nuestro método y de estandarizarlo, de poner un poco más de teoría detrás. De ahí el origen del seminario. El objetivo final es la optimización de la programación del riego, el ahorro y la eficiencia de agua, energía y fertilizantes, la adaptación a nuevas situaciones de cambio climático, como son sequías muy, muy dramáticas y olas de calor. También evitar la introducción de tecnología, de sensores, de redes de sensores, sin sentido, ¿no? Pues mira, porque me dan una subvención, voy a instalar sondas en mi finca, pero luego no las voy a utilizar, ¿no? Esto yo creo que para todo como grupo agronómico y grupo de interés y comunidad no es un buen planteamiento y por tanto de ahí también este objetivo que queremos conseguir. Y también al final, pues un objetivo es facilitar todo lo que es la documentación detrás de un sistema de garantía de calidad y de unos criterios de subvenciones. ¿A quién le puede interesar? Pues todos los técnicos de finca, de comunidades de regantes, de empresas, investigadores y agricultores. Y en el fondo, cualquier profesional que sea un inquieto por la tecnología, por el conocimiento, por la mejora continuada y en el fondo para conseguir una agricultura más sostenible, más racional, y el uso con todas estas herramientas digitales nuevas. Hoy he clasificado, digamos, el seminario en 5 apartados. Uno es más, digamos, más teórico, que es, digamos, donde explicamos la combinación de la evapotranspiración con los datos de sondas. Y luego ya son, digamos, apartados más concretos y al final unos estudios de caso de compañeros que hace muchos años que trabajamos juntos, que utilizan sistemas de sondas para programar el riego de forma profesional y en agricultura real, digamos. Especial también interés en la parte de representatividad, que es donde salen muchas dudas, sobre todo a nivel digamos, del mundo de la investigación.
Vamos a empezar con digamos, lo que llamamos el modelo teórico de programación de riego. Nosotros, digamos, lo que hacemos es realizar un cálculo de las necesidades hídricas del cultivo según FAO, ¿no? Cuántos milímetros tengo que regar mañana o la semana que viene. Y luego, con sondas instaladas de forma no indiscriminada, sino en sitios representativos, en parcelas representativas, ajustar la programación del riego y también con el uso de contadores. Finalmente, un tema que no hemos trabajado suficiente es todo el aspecto de monitorización de las sales y los nitratos para ver cómo se acumulan y cómo se lavan. Esto es un tema muy interesante que creo que no está del todo solucionado. Al modelo científico detrás, a mí siempre me gusta poner algún artículo, digamos, en el que nosotros nos basamos. Está un artículo de Richard Stirzaker, que plantea también este mismo modelo. Está este artículo, que es el artículo base de IRRIDESC, del equipo de Jaume Casadesús, del IRTA, que también plantea esto, el doble criterio de utilizar los datos de necesidades hídricas con sondas de humedad para ir ajustando. Y luego he puesto aquí la página de Riegos y Vía, que dirige nuestro compañero Lluís Bonet, donde también dice que digamos, complementar los datos de evapotranspiración con sondas de humedad es muy útil y muy complementario y sinérgico, digamos. Para poneros un ejemplo, esto es la agrícola del Marquesat en Valencia, son 407 hectáreas. En este caso, no todo es nectarina, pero digamos tienen unas sondas instaladas solamente en 4 parcelas, ¿vale? También tienen mucho caqui y utilizan una estación climática que está situada en Carlet, que pertenece al IBIA. Entonces, estas 4 parcelas representativas de nectarina con sondas de humedad se utilizarán para establecer la duración del riego en función del frente de humectación, el fraccionamiento, que es decir, que hago un riego al día o un riego cada 2 días en función del estrés que provoco durante este tiempo que no riego. Y luego también el patrón estacional, ¿no? de ver si las necesidades hídricas están satisfechas o no y se está utilizando, digamos, en la reserva de humedad del suelo. Para que os hagáis una idea, esto es muy importante. Estos son los 4 parcelas donde hay sondas. Digamos, hay que saber qué tipo de suelo hay en estas parcelas. En este caso veis que aunque la textura parezca un poco diferente, las cracks, la capacidad de retención de humedad, son muy parecidas. Y luego lo que varía es la profundidad efectiva y un poco tanto por ciento de piedras. Con esta fórmula que tenéis aquí, pues se calcula el agua disponible total en milímetros. Son la cantidad total de milímetros que hay entre capacidad de campo y punto de marchitez en todo el perfil. Para tener una idea si es un suelo con mayor o menor capacidad de retención. La configuración que se hizo de los sensores es un sensor colocado a 30 centímetros y otro a 60. El de 30 es donde hay la máxima densidad radicular. Un contador de agua y un data logger que envía los datos a la nube para tenerlos disponibles tanto por internet como a través del móvil. Aquí vemos un ejemplo, pensar que es nectarina temprana que se cosecha a finales de abril. Esto es una gráfica del mes de julio, ¿vale? De un mes. Son, digamos, 2 tratamientos en la parcela. La sonda azul 30 centímetros, la lila también 30 y luego la roja es a 60. Como veis, está haciendo un riego cada 2 días. En la lila no hay variación prácticamente, de 60 minutos en todos los casos. Y sí que veis aquí que el día 27 de julio se empezó durante 2 días, luego bajó la ETO, pero durante 2 días se hizo 2 riegos, un riego cada día. ¿Por qué? Porque veis que al regar, digamos, en un día se consume agua, que veis que es este escalón, y luego ya se queda plano, de manera que no hay absorción. Entonces, si regamos cada día, digamos,
aseguramos que cada día el árbol está absorbiendo agua, al menos a 30 centímetros. Lo que os decía del patrón estacional, esto es desde finales de abril, cuando se cosecha, hasta octubre. Veis también a 30 centímetros, que son la lila y la azul, y la roja, que es a 60. Veis que aquí hubo unas lluvias muy importantes y luego se iba regando, pero veis cómo va bajando la reserva, la cantidad de agua en el suelo, tanto a 60 como a 30, hasta más o menos el 30 de junio. Entonces, durante ese tiempo, debido a que no hay fruta y ya no hay las necesidades son menores, solo hay que mantener la vegetación, ¿no? Y entonces, durante ese periodo, pues vamos tirando del riego, pero también de la reserva de agua del suelo. A partir de aquí, a partir de julio, pues vamos regando y manteniendo la humedad a lo que es a 30 centímetros. Pero veis que en profundidad el suelo está seco. Y esto son lluvias que vinieron a finales de septiembre. Lo que es el método de la evapotranspiración de Penman-Montiz y luego el cálculo de necesidades hídricas, la presencia de estaciones meteorológicas, nace en 1982 en el CIMIS, de California, como una red, una mesonet que se llama, una red de estaciones públicas, a partir que dan recomendaciones de riego. Enseguida, creo que fue a través del profesor Elías Ferreres, a partir del 85 se empiezan a instalar también con el mismo modelo estaciones climáticas en España, que luego han pasado a ser los SIARs, los servicios de asesoramiento al regadío, que hay en diferentes comunidades autónomas y que están haciendo una gran labor tanto de mantenimiento de las estaciones como de toda la información que dan. Tenemos la estación meteorológica, datos climáticos horarios normalmente. Entonces, a partir del método de FAO Penman-Montiz se calcula la evapotranspiración del día. Entonces, tenemos unos coeficientes de cultivo que se adaptan más o menos localmente y es lo que nos permite calcular la evapotranspiración del cultivo, ¿vale? Que es, digamos, las necesidades, la demanda hídrica del cultivo en condiciones bien regadas sin estrés. A nivel de nomenclatura tenemos la ETO, evapotranspiración de referencia, ETC, evapotranspiración del cultivo. La de referencia es un pasto de hierba de 12 centímetros de altura bien regado. La ETC es, digamos, el cultivo más o menos genérico o estándar, sin condiciones de restricción hídrica. Y lo que sería la evapotranspiración actual o ajustada, que son las condiciones reales y específicas de nuestra parcela, que muchas veces no sabremos, ¿no? Sí que hay sistemas de validar esta evapotranspiración actual a través de lisímetros de pesada, balance de energía o el método del Eddy-covariance, pero a raíz de un proyecto europeo hay disponibilidad a cierta resolución espacial de tener estos datos, ¿vale? No sé si son diarios o semanales, pero lo podéis comprobar vosotros mismos, ¿vale? A partir de aquí podríamos incluso calcular una coeficiente de cultivo ajustado para nuestras parcelas. También os pongo aquí la última actualización de los coeficientes de cultivo del año 2001, ¿vale? Para nuevos cultivos o nuevos sistemas de manejo, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, al menos las referencias. Luego, a partir de la evapotranspiración, calculamos las necesidades hídricas y hacemos las recomendaciones de riego, que serían las necesidades hídricas netas, que es la evapotranspiración de cultivo menos la lluvia efectiva, las brutas, que son las netas, dividido por la fracción de lavado y la eficiencia de aplicación de riego. La eficiencia de aplicación de riego normalmente se utilizan unos valores un poco estándares de la literatura. Y a partir de aquí ya decimos, pues bueno, se tendrá que regar o, digamos, las recomendaciones tantos milímetros al día o tantos milímetros semanales, o muchos técnicos trabajan a nivel de tiempo, pues cuántos minutos al día una parcela determinada, un sector de riego se tiene que regar. Sí, necesita tanta agua. Hay unos aspectos muy importantes a considerar, digamos,
a nivel de las recomendaciones, ¿no? De las necesidades. Primero, mm, las estaciones privadas, meteorológicas privadas, para calcular la evapotranspiración, la ETO, muchas veces no están encima de un pasto verde bien regado, ¿no? Están pues en sitios donde no moleste al tractor o bueno, en medio de la parcela también, ¿vale? Entonces, esto puede ocasionar cambios microclimáticos comparados con lo que sería un pasto verde, ¿no? Pues puede haber barreras al viento y al sombreo, ¿vale? Entonces nos cambiarían los valores de viento, radiación solar. También lo que es digamos, el movimiento de humedad y de calor de la superficie también sería diferente. También pueden variar, en este caso, la altura de los sensores. Nos puede crear variaciones de temperatura y de déficit de presión de vapor, que sería el equivalente de la humedad relativa, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta y es lo que decimos, ¿no? Que cada vez que se instala una estación hay que saber los metadatos, ¿no? Pues dónde se ha instalado, si hay una valla al lado o no, si hay una balsa cerca o no, todo esto, porque al final nos ayudarán a comparar mejor esos valores de TO. También la calidad de los sensores, ¿no? Hay que saber las especificaciones que nos da el fabricante y también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sensor de temperatura y humedad relativa y el piranómetro tienen deriva. Entonces, algunos fabricantes ya te dan un sistema para, digamos, verificar si hay deriva o no, o si la deriva entra dentro de tus parámetros de error, ¿no? Esto es el caso de Meter y de Apogee Instruments. A nivel de mantenimiento, también tanto en nuestro blog como en Meter Group y en este proyecto TAMO, que es muy interesante, de estaciones en África, hay vídeos de cómo hay que mantener una estación meteorológica, ¿vale? Sobre todo para garantizar que los datos serán de calidad. Luego también un aspecto que nos hemos encontrado es que la ETO diaria en milímetros día tú la puedes calcular de dos maneras, o sumando la ETO horaria, por lo tanto utilizarás la fórmula FAO horaria, o puedes utilizar datos climáticos promedios y acumulados del día y utilizar la fórmula de FAO diaria, ¿vale? Este segundo caso nosotros es el que siempre utilizamos, pero hay que vigilar porque yo creo que algunas redes de SIAR calculan la ETO del día haciendo el sumatorio de la hora. Entonces, da ligeras diferencias, pero hay que saber en cada caso lo que se está haciendo. Luego también la K sub C, si se aplica riego deficitario controlado, normalmente se aplica o lo aplicas reduciendo las necesidades hídricas finales, un tanto por ciento, como muestra esta ficha del almendro de un dossier del IRTA, o lo aplicas directamente a la K sub C. Entonces, hay que saber también, no hay que confundirse, saber si las tablas que estás utilizando consideran riego deficitario o no, o son para el 100%. Y luego que es muy difícil que los coeficientes de cultivo estén ajustados localmente a cada una de las parcelas, porque fijaros todos los parámetros que considera la K sub C. Entonces es imposible que incluso los SIARs puedan dar esos valores tan ajustados de K sub C. De manera, un poco la conclusión aquí es que los cálculos de ETO, ETC y necesidad hídrica son valores genéricos y nos dicen el límite termodinámico superior de consumo de agua o demanda evaporativa. Es muy difícil que represente las condiciones locales específicas, pero sí que nos da una buena idea del máximo, digamos, que puede perderse por evapotranspiración de nuestra parcela. Las aplicaciones, pues la comparación de la demanda hídrica entre diferentes sitios. Esto, si leéis la introducción de FAO 56, lo dice ahí muy claramente. Luego para estudios de planificación de comunidades de regantes. Y luego también para predecir las necesidades hídricas netas y verificar con los consumos que hacemos de agua, digamos que muchas veces qué diferencia sistemática hay entre estas necesidades más genéricas y el consumo real. A partir de aquí se pueden calcular muchos ratios que nos ayudan a
a saber si estamos utilizando eficientemente el agua o no. Lo primero que necesitamos es contadores de agua para calcular el volumen de riego aplicado y con este simple, digamos, registro, que es muy difícil de tenerlo, pues ya podemos calcular unos índices que nos darán muy buena idea de cómo estamos de separados de ese límite máximo termodinámico, ¿no? Que es la evapotranspiración del cultivo. Una cosa sí que es cierta, si estamos regando por encima de la ETC que nos recomiendan, estaremos sobre regando seguro. Entonces, una regla muy simple es que la cantidad de agua aplicada tiene que estar por debajo de la evapotranspiración del cultivo. Otro dato muy importante a registrar es el rendimiento, porque nos permitirá calcular eficiencias y productividades del agua, ¿vale? Nos permitirá calcular la huella hídrica. Os recomiendo leer el manual de la Water Footprint Network, muy interesante. Y luego también comparar ese uso consultivo de agua, digamos lo que se pierde por evapotranspiración de la parcela, con la disponibilidad que hay a nivel de cuenca, que es lo que se llama el Water Use Impact Assessment, ¿vale? Con el método de análisis del ciclo de vida. Aquí, si vais a esta página web, está esta iniciativa, el WULCA, que trabajan en estos temas. Es muy interesante y sé que en España hay gente trabajando en estos temas. Y luego, finalmente, podemos calcular grados de estrés. El grado de estrés o ¿cómo lo llaman? Sí, el grado de estrés o el nivel de estrés se puede calcular dividiendo, digamos, la ET actual por la ETC del cultivo, también a nivel de rendimiento o a nivel de agua aplicada, ¿vale? Es una idea del déficit que estamos aplicando o que está experimentando nuestra parcela. Solo utilizando lo que son el seguimiento de las necesidades hídricas en base a las estaciones meteorológicas y a los IARS, en este artículo de Amelia Montoro de Castilla-La Mancha, nos explica que realmente hubo o ha habido y continúa habiendo un cambio de comportamiento en el hábito de riego. Sobre todo, en este caso, el artículo compara cómo los agricultores se han ido ajustando a las recomendaciones, ¿no? Lo que os decía, de estar, digamos, por debajo de la ETC, ¿no? Luego, si aquí añadimos el uso de sondas, que nos mejore el fraccionamiento de los riegues a nivel de evitar el lavado y aumentar la disponibilidad, se puede conseguir un ajuste del riego mejor, sobre todo en post cosecha. Digamos, se ve muy, muy fácilmente, de los primeros cambios que ves. Y un ahorro de agua, así un poco de comunicación personal de entre el 20 y el 30%. Pasamos ya a explicar la parte de lo que son las sondas de humedad. Para nosotros, cuando hablamos de sondas de humedad, hablamos de punto de control de sondas, ¿vale? Que es un perfil de sondas de humedad que colocamos en un punto de la parcela, pues a normalmente mínimo 3 profundidades. Aquí os pongo unas profundidades orientativas según el sistema radicular. Luego también un punto de control incluye un contador de agua y un pluviómetro en muchos casos. Y aquí le puedes añadir, digamos, lo que son sensores más complejos, por ejemplo, de planta, como son dendrómetros, o el sensor de potencial de tallo, el Flora-Pulse, o sensor de temperatura y humedad relativa, etcétera, etcétera. Se habla a veces de calidad y representatividad de los datos, ¿no? Aquí lo podemos, digamos, para conseguir esta calidad necesitamos unos sensores de calidad, un sistema de adquisición de datos robusto, fiable y un buen método de implementación. A nivel de lo que son las sondas, hay en el mercado dos tipos de sondas. Las sondas low cost, que puedes comprar por Amazon, que son muy baratas. Muchas veces no hay información técnica o si hay no está validada. Y para mí es muy digamos, muy buenos instrumentos para hacer prototipos, por ejemplo, en base a Arduinos. Pero digamos, si lo que queremos es un sistema de sondas de humedad con representatividad, trazabilidad, garantía de calidad, certificados de calibración,
digamos, sí que para mí hay que ir a fabricantes comerciales que llevan muchos años y que realmente garantizan que son sondas que son de calidad, digamos, que sabes lo que están haciendo, cómo están midiendo y que realmente hay un servicio postventa detrás. ¿De acuerdo? Es un poco lo que os decía de evitar que el campo se llene de sondas sin sentido. Siempre digo, perdonad, siempre digo que más vale instalar pocas sondas, pero bien instaladas y de calidad, que empezar a poner sondas de cualquier manera, no saber si los datos son buenos o malos, y entonces ya ahí es cuando abandonas y tiras la toalla. Entonces hay dos tipos de sondas: sondas dieléctricas de contenido volumétrico, nos dan la cantidad de agua expresada como proporción, ¿no? Volumen de agua por volumen de suelo. El intervalo de trabajo, lo que se llama el fondo de pantalla en un suelo, estaríamos entre 5 y 50%. 50% quiere decir que todos los poros del suelo están llenos de agua, no hay aire. Y en un sustrato iríamos entre un 20 y un 90% de contenido volumétrico. Son sensores que miden la constante dieléctrica, ¿vale? Y da una señal en milivoltios y a través de una función de calibración, ¿vale? Se pasan o se transforman estos datos de milivoltios de constante dieléctrica a humedad del suelo en contenido volumétrico, ¿vale? Por ejemplo, en las sondas Teros vienen 3 o 4 calibraciones de fábrica, la de suelo mineral, que sirve en realidad para prácticamente todas las texturas. Y luego para sustratos sí que diferenciamos si es lana de roca, si es fibra de coco, si es turba, ¿vale? Estas calibraciones de fábrica, por defecto, digamos, tienen un error de un 3% con esta calibración de fábrica, que es suficiente para las aplicaciones de extensión y de agricultura profesional. Incluso si no te obligan a escribir un paper científico, pues son más que suficientes. Digamos que no hace falta una calibración específica. A nivel de sondas dieléctricas hay dos tipos: la de perfil, que es como una lanza que clavas en el suelo, y hay sensores a diferente profundidad. Hay que asegurar que hay muy buen contacto entre las paredes del sensor y el suelo. Esto es la nueva Teros 54 de Emitter. Y luego sería lo que es la sonda modular, que sí que hay un poco más de trabajo en instalar, pero puedes adaptarte al tipo de suelo, al sistema radicular, digamos, al bulbo húmedo debajo del gotero, etcétera, etcétera. Aquí os pongo la información si queréis más información, hay un webinar en nuestro canal YouTube donde explicamos mucho más profundamente la sonda Teros 12 para medir humedad, conductividad eléctrica y temperatura del suelo. Luego estarían las sondas de potencial hídrico, que miden la energía con que el agua es retenida en el suelo, y son unos sensores que parecen más complicados, pero se inventaron mucho antes que los sensores dieléctricos. Creo que el tensiómetro se inventó alrededor de 1920. Tenemos los tensómetros, los granular matrix sensors, que serían tipo camaleón, watermark o bloque de yeso, y los sensores de cerámica con un sensor capacitivo dentro, que sería como la Teros 21. En todos los casos, estos sensores miden directamente el potencial, no necesitan una recta de calibración específica para pasar la señal eléctrica al potencial, es independiente del suelo, pero sí que cada sensor debe ser calibrado individualmente en fábrica, y esto los hace un poco más, digamos, al menos algún caso más caros, pero sí que hay que tener este cuidado. También cuando utilizamos sensores de potencial hay que saber en qué intervalo trabajaremos. He puesto aquí, es una clasificación muy grosera, pero yo creo que práctica, ¿no? De 0 a 100 kilopascales serían riegos diarios o cada 2 días, ¿no? Serían hortícolas, frutales, en un caso extensivos. Aquí utilizaríamos tensiómetros, camaleón, el Teros 22, ¿vale? Pero si ya queremos aplicar un poco más de estrés o digamos, queremos trabajar en un intervalo un poco más grande, ¿vale? Pues, por ejemplo, riego de soporte o riego deficitario, pues
el tensiómetro ya no nos sirve y tendremos que pasar a Teros 21, bloques de yeso o sensor tipo Watermark. También unos aspectos importantes de los sensores, en general todos tienen la respuesta muy rápida, excepto en este caso del Ateros 21, al ser una cerámica que tiene que entrar en equilibrio con el suelo, tendrá unos ciclos de humectación que es rápida, pero digamos cuando el suelo se seque, el agua del sensor tendrá que salir y ese ciclo de desecación es más lento que en las otras sondas, ¿vale? Sí que es un sensor que no tiene efecto de la temperatura, como son los watermark o los bloques de yeso, por ejemplo, que tienen además una vida útil mucho menor porque el yeso se acaba disolviendo, pero sí que tienen este problema de la respuesta lenta. Esto es un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis es un sensor de un Teros 21 y un Teros de potencial y un Teros 12 de humedad, 30 centímetros. En azul tenéis los riegos que se han hecho. Veis en gris como la sonda de humedad responde, se rellena y enseguida ya empieza el ciclo de absorción. Pero veis que el rojo, que es el Ateros 21, al regar se queda más tiempo saturada, ¿vale? Y tarda cierto tiempo, que tarda más o menos medio día, a empezar a responder ya, digamos, con el ciclo. Pero en este caso que se aplicaron dos riegos muy seguidos, la cerámica se queda también más saturada y tarda casi un día en responder. Luego ya empieza. Por eso os decía que, por ejemplo, en hortícolas esto no se puede permitir, pero en muchos frutales y cultivos sí que no hay ningún problema en esta mayor lentitud en el proceso de secado. Mitter está diseñando una nueva sonda de potencial en que aumenta la superficie de contacto de manera que esa velocidad de secación será mucho mayor, que es la Teros 22, que estará disponible en 2023. Si pasamos ya a mirar digamos, cómo interpretamos los datos o cómo los transformamos, la humedad del suelo se puede expresar con tres, digamos, magnitudes: continuo gravimétrico, que es gramos de agua por gramos de suelo; contenido volumétrico, que es lo que nos da una sonda dieléctrica, pero que también se puede obtener multiplicando el gabrimétrico por la densidad aparente del suelo. Y luego el potencial hídrico. Hay diferentes componentes de potencial, pero lo que nos mide una sonda es el potencial matricial. ¿Cómo expresamos el contenido volumétrico de agua? O sea, el valor que nos da la sonda. También tenemos tres maneras. Una es el valor directo que nos da, tanto por ciento de agua. El segundo es asumir que esa sonda, por ejemplo, que está instalada a 15 centímetros, representa una capa de un espesor concreto, ¿vale? Y pasamos ese contenido volumétrico a lámina de agua. La lámina de agua son litros metro cuadrado, milímetros. Y luego también podemos utilizar, si identificamos capacidad de campo y punto de marchitez, podemos hacer lo que se llama el agua disponible para la planta, que es el valor relativo, de manera que 100 será capacidad de campo y 0 será punto de marchitez. Es como si fuera el depósito de la gasolina, ¿no? Que estará lleno o vacío. Aquí os pongo el enlace del YouTube, donde hay las hojas de cálculo, donde explica todas estas transformaciones. También lo tenéis disponible en la parte de documentación ahora en el seminario. También últimamente se habla mucho de curvas de retención de humedad del suelo para pasar valores de humedad a potencial y de potencial a humedad. Aquí esto da para 1 o 2 webinars, de verdad, y porque no es tan directo como parece. Nosotros Mireia Fontanet, nuestra compañera, hizo la tesis sobre esto y realmente tienes que ir con cuidado y verificarlo muy bien. Aparte que luego una muy buena aplicación es utilizar estos valores, estos modelos de laboratorio para simular el movimiento y retención del agua en el suelo. Ahí es un tema también que tiene mucho que dar. Entonces, a partir de aquí, de estos datos originales de contenido volumétrico de potencial, calcularemos unos indicadores normalizados del estado hídrico del suelo, como son el agua disponible, que he comentado, la lámina de agua
total de la zona radicular, que es la suma de las capas que he comentado, el potencial hídrico, y, por ejemplo, el cambio del contenido volumétrico mínimo de cada día, ¿vale? Porque esto nos indica si sube ese valor mínimo diario, quiere decir que el suelo está acumulando agua y que estamos regando por encima de las necesidades, y si ese valor mínimo desciende, quiere decir que el cultivo está consumiendo por encima de las necesidades. Por encima de las... No, el riego está por debajo de las necesidades. Perdonad. Entonces aquí, para hacer esta normalización, necesitamos fijar capacidad de campo, punto de machetez, establecer el punto de recarga, que nos define el agua fácilmente disponible, y lo que llamamos nosotros la zona de confort, que es el agua disponible entre capacidad de campo y punto de recarga, digamos, es lo que llamamos el agua fácilmente disponible. Luego, otro indicador muy bueno es el frente de humectación, que es la relación entre tiempo de riego y profundidad a la que llega el agua, que eso es muy útil para establecer la duración del riego estándar. Al final lo que queremos es esto que os explicaba, la interpretación de datos. Al regar, la sonda nos tiene que, o este indicador nos tiene que reflejar esta recarga del perfil y hasta dónde llega, y que esto posteriormente nos puede decir dónde se acumulan las sales o los solutos más solubles, perdona la redundancia, y luego también nos tiene que reflejar la absorción, el patrón de absorción. Aquí vemos unos riegos, luego se deja de regar y vemos cómo va absorbiendo hasta que llega un momento al cabo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos 7, 8 días que ya no absorbe más agua. ¿De acuerdo? Si vemos, aquí hemos fijado una zona de confort en azul al cabo de 4 días, bueno, 6 días, ¿vale? Que sería el momento a partir del cual vemos que esa absorción, esos escalones son menores, por tanto el volumen absorbido es menor. Esto sería estos patrones de absorción de agua. Aquí os pongo un ejemplo de una finca de pistacho de la primera quincena de septiembre. Aquí solo os he puesto los datos de humedad y de potencial a 30 centímetros, que es donde hay máxima densidad radicular. Aquí fijaros la escala, el contenido volumétrico que va, digamos, hasta 40, y el potencial mátrico es al revés, porque va negativo, de 0, que es saturación, pues cada vez más estrés. Aquí he marcado en rojo los días, digamos, en los que, según el criterio de potencial, estarán en estrés, y en azul los que no están en estrés. Hemos fijado de 0 a 200 de potencial hídrico del suelo no hay estrés, y a partir de 200 sí que hay estrés. Aquí nos salen estos periodos. Si transformamos los datos de humedad a agua disponible para la planta, que es lo que tenéis aquí, 100 es capacidad de campo, ¿vale? Entre 100 y 50 es el agua a nivel estándar, digamos, el agua fácilmente disponible, y por debajo de 50 ya estamos en estrés. Pues hacemos lo mismo, ¿eh? Clasificamos los días o digamos, los periodos en cuándo he tenido estrés y cuándo no. A partir de aquí, pues el técnico de finca ya, digamos, toma sus decisiones de cambio de riego. Pero esto sería una manera de normalizar la interpretación. Si pasamos a hablar ya de lo que es la representatividad, primero tenemos que considerar el diagrama de implementación. Tenemos la parcela como unidad de gestión del riego. Dentro de una finca que hay muchas parcelas, primero tendremos que seleccionar las parcelas representativas de validación, donde instalaremos unas sondas de humedad. Según el presupuesto o la complicación de la finca o el valor añadido del producto, pues quizá solo podremos utilizar una parcela o podremos utilizar varias. Luego tendremos dentro de la parcela de localizar el punto donde instalaremos el sensor. Tendremos que definir la configuración de las sondas en función del sistema de observación, y tendremos que seguir unas buenas prácticas de instalación para cualificar ese punto de control de sondas. Una vigilancia y resolución de incidencias durante la campaña para que el ciclo de toma de decisiones funcione. Entonces, la selección de las parcelas de validación
¿no? Estas son unas fotos muy bonitas cedidas por SAF. Pues, digamos, intentaremos clasificar las parcelas en función del agua disponible total, que hemos calculado como hemos visto anteriormente, pues los bloques según variedad o sistema de cultivo, problemáticas específicas, microclimas o según patrones de vigor en base a NDVI. Esto es el caso de nuestros compañeros de Akis y Stratos, digamos que hacen esta clasificación en base a NDVI. Una vez ya tenemos las parcelas de validación seleccionadas, teniendo en cuenta la variabilidad de subparcelaria, digamos, pues seleccionaremos el punto donde instalaremos los sensores, sabiendo en qué subunidad estamos instalándola, ¿vale? Para ver la variabilidad dentro de la parcela, pues lo podemos hacer con barrena, como es el caso de Fast Survey, o con georradar, como es el caso de los compañeros de Greenfield. Una vez ya tenemos el punto, definiremos el sistema de observación. Esto es el esquema del Aquacrop, de la FAO. O sea, cuando instalamos un sensor, ese punto imaginaros que tiene que representar una unidad como esta, ¿no? De una profundidad determinada, un tamaño de árboles, una pendiente, unas condiciones de suelo, un agua disponible, etcétera, etcétera. Y una densidad radicular, ¿de acuerdo? De manera que los indicadores normalizados del agua del suelo, del estado hídrico del suelo, nos representarán esta unidad, este sistema de observación. Y es lo que extrapolaremos a otras parcelas. En este caso es un ensayo de viña, ¿vale? Pues teniendo en cuenta esto, pues se instalaron 3 sondas en función también de la densidad radicular, a 15, a 30 y a 45 de potencial. Y 2 sondas también de contenido volumétrico para ver mejor la recarga del perfil. A nivel de instalación de sondas, es muy importante. En nuestro blog, en nuestro canal de YouTube tenéis también vídeos de instalación. Cualquier duda, pues me lo decís. También en la web de Meter Group también hay muchos vídeos. Y la pregunta del millón, ¿no? Que siempre preguntan, ¿cuántas sondas necesitamos por hectárea? Depende del objetivo. Si queremos saber el continuo volumétrico promedio de la parcela, pues como más sondas, mejor, ¿no? Muchas sondas. Pero si lo que queremos es tener esos indicadores normalizados que sean representativos de un sistema de observación, ¿no? Quizá pues una sonda para 20 hectáreas será suficiente. Si hemos seguido el diagrama de implementación y hemos clasificado las parcelas y hemos evaluado la variabilidad dentro de la parcela. Esto es lo más importante. Si no hacemos este ejercicio previo, pues instalaremos en un punto que no será representativo de la dinámica de esos indicadores normalizados. Aquí un breve capítulo sobre sales y nitratos. Hay las cápsulas de succión, pero también hay el full stop, que en realidad es un lisímetro de muy baja succión que se instala a 2 profundidades, capta digamos, el frente de drenaje y de ahí puede sacar una solución, medir nitratos y sales. Esto es el planteamiento teórico que está detrás del Virtual Irrigation Academy de Richard Stirzakel, via.farm, ¿vale? Que te permite establecer estos patrones de colores temporales y a partir de aquí interpretar si acumulas o lavas sales y nitratos. Sales y nitratos porque son estos medidores que son los más baratos y más asequibles. Esto es un apunte. El segundo apunte es cuando queremos interpretar, por ejemplo, a nivel de comunidades regantes o de microcuenca, las variaciones y la carga de nitratos, de sales y digamos lo que son los caudales, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionarlo con la programación y la gestión del riego a nivel de las parcelas y los diferentes cultivos? Esto es lo que están haciendo en este proyecto Prima y en un Marie Curie en el cual participamos y que, digamos, puedes aglutinar datos de las parcelas para calcular lo que os decía a nivel de microcuenca, fracciones de lavado, contaminaciones, y relaciones entre uso en parcela y lo que aparece en los canales de drenaje. Finalmente, un poco la parte más divertida, ¿no? Que es
explicar casos reales de compañeros con los cuales llevamos 15 años, más de 15 años trabajando juntos. Aquí quería agradecer pues, esta comunidad de expertos que empezamos en el año 2008 como una red de expertos y empresas de servicio de asesoramiento al riego, que pues podemos estar todos muy orgullosos que todos estamos como empresas, todos seguimos funcionando y somos una referencia en muchos sitios, también por el interés que tenemos, el buen trabajo, la importancia que le damos al método, etcétera, etcétera, y las ganas siempre de intercambiarnos información. La verdad es que muchas gracias. Y aquí también un aspecto muy importante, aquí me he olvidado gente, porque durante, ya os digo, 14 años, madre mía, con la Universidad de Lleida organizamos el curso internacional sobre programación de riegos, donde invitábamos a consultores y profesores y técnicos de extensión, tanto internacionales como nacionales, para que nos explicaran su experiencia y validaran lo que nosotros hacíamos aquí. Realmente ha sido una de las cosas más enriquecedoras que he hecho en mi vida profesional y con los cuales todavía mantenemos una relación muy activa. Os digo, aquí me he olvidado a mucha gente. Entonces aquí os he dicho que teníamos 3 estudios de caso. El primero es de nuestra compañera Rosa Rodríguez, de Firriego. En este caso tenemos una finca donde cada semana, para cada parcela, reciben la predicción de necesidades hídricas. En este caso, solo tiene sondas en una de las parcelas, que hay zanahorias, ¿vale? Y hay unas sondas a 15, a 30 y a 45. También hay un pluviómetro para calcular la dosis digamos, el riego real que llega al suelo de la aspersión. Y en este caso veis que al regar no se genera drenaje a 40, ¿vale? Y estamos dentro de la zona de confort. Por tanto, podríamos decir que el fraccionamiento del riego ha sido correcto y estamos aplicando la dosis que teníamos programada y que nos han recomendado. Un caso similar en remolacha azucarera, también a nivel de toda la finca recibe las predicciones para las parcelas de necesidades hídricas a través de los compañeros de Agrisat. Tiene sensores también colocados solo en una parcela y aquí que vemos que ha hecho 2 riegos, ha aplicado, digamos, las necesidades, pero ha hecho 2 riegos y vemos que hay drenaje a 40 centímetros y que a 15 centímetros al cabo de 2 días ya nos quedamos sin agua, digamos, por debajo del agua fácilmente disponible. Aquí una reacción inmediata es fraccionar el riego, hacer riegos más cortos y más frecuentes. Esto es una realidad ya que lleva muchos años impartiendo. El segundo caso es de los compañeros de Aquis, de Stratos, que hacen lo que os decía, ¿no? Un seguimiento del NDVI de todas las parcelas de la finca. Y de una manera, lo primero, el checking, digamos, más rápido es de semana en semana, tienen imágenes semanales. Si vemos que en una semana el NDVI de una parcela se viene reducido, quiere decir que estamos aplicando menos agua de las necesidades y, por tanto, estamos en condiciones de déficit. Si esto pasa a nivel general, quiere decir que estamos aplicando, digamos, un menor dosis y que tenemos que subir el agua aplicada. Si pasa en alguna parcela muy concreta, quizá hay algún problema o, digamos, sí que es una parcela muy específica. Este otro caso, ¿no? El compañero Francisco Fonseca, pues él el lunes hace una programación semanal según la predicción de necesidades hídricas. De sondas de humedad solo hay en 5 parcelas, que son las parcelas esas que decíamos de validación, y el miércoles lo que hace es hacer una comprobación del NDVI, si ha bajado o no, ¿vale? Quiere decir si estamos en déficit o no, y también con los indicadores de las sondas que os decía, ¿vale? Si estamos haciendo el fraccionamiento correcto y si vemos también que nos quedamos cortos o no. Y entonces a partir de aquí pues se puede hacer un reajuste general o particular. En esta parcela
Entonces, el 5 de junio, si nos vamos al 19 de junio, vemos que ha bajado el NDVI. Veis que ha bajado prácticamente en toda la parcela cuando incluso hay dos variedades de nectarina diferentes. Digamos que es un indicador muy consistente estas variaciones de NDVI. Y se reajustó la dosis y vemos que el NDVI vuelve a subir. Y el último estudio de caso es de nuestros compañeros de subsampling en una plantación de olivo, que esto es, digamos, lo último que estamos haciendo y donde estamos, digamos, poniendo a punto toda la metodología, que es la utilización de un sensor de potencial hídrico de tallo, ¿no? Para saber el estado hídrico del árbol. Veis que son variaciones diurnas. Aquí he marcado de forma muy grosera lo que es el potencial de mediodía. Sí que vemos, esto es en finales de septiembre y octubre, sí que vemos que cada vez es más negativo, por lo tanto el árbol cada vez está más estresado. Si vemos aquí, los valores de la evapotranspiración no suben excesivamente, al revés. Hay días con la evapotranspiración más baja, pero sí que vemos si juntamos estos valores de ETO con los valores del potencial y con valores de humedad del suelo y potencial hídrico del suelo, sí que vemos que realmente la respuesta del árbol está más estresado porque realmente tiene menos agua disponible en el perfil. Ya vemos aquí algún momento que estamos por debajo de la zona de confort y realmente el potencial, digamos, está bastante, hay momentos que baja bastante. Veis que en algún momento llega a 1000, a -1000 y todo. El sistema FloraPulse lo integran con lo que es la plataforma AGZoom, que es una plataforma abierta, digamos, integrable a diferentes sistemas. Y ya para finalizar, algunos temas pendientes sería lo que es la monitorización del drenaje y el lavado de solutos, o cómo mejorar de forma práctica tanto medible como digamos, de estimación, para, sobre todo en el caso de nitratos, de las zonas vulnerables. Esto sería un tema. Y el segundo sería cómo relacionar estos indicadores del estado hídrico del suelo planta-atmósfera con el cultivo. Ya tenemos unos valores que nos dicen que estamos estresados o no, pero cómo afecta esto a la tasa de formación de hojas, ¿no? Crecimiento vegetativo, cómo afecta esto a la división celular, cómo afecta esto a la acumulación de azúcares, etcétera, etcétera. Aquí yo creo que hay un margen muy grande de aplicar conocimiento y luego la necesidad de formación. Digamos, no hay, digamos, asignaturas que se llamen interpretación de datos, pero ya que es una tecnología y unas herramientas que han venido para quedarse, hay una falta de formación y de familiaridad, sobre todo con la parte de interpretación de datos y de buenas prácticas, de instalación, de método, ¿vale? No tanto de tecnología, sino de método. Aquí es donde hacen falta, digamos, los ingenieros agrónomos. Y nada, muchísimas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer y, por favor, como os he dicho, cualquier duda, si lo miráis en diferido, pues nos escribís un mail. Y si no, ahora os animo durante los próximos 5 o 10 minutos que dejaremos abierto el seminario, pues que planteéis todas las preguntas. Yo ahora desconectaré lo que es la pantalla y el micro y daros las gracias de nuevo.